Paulinas presenta Conexión Vital. Un saludo de gracia y de paz, queridos amigos cristovidentes. Qué bueno encontrarnos en este programa Conexión Vital desde la ciudad de Medellín. Un saludo inmenso para todos. Hoy, 3 de febrero, iniciamos nuestro programa agradeciendo al Señor por el don de la vida religiosa, por el don de la vocación. Agradecemos a todos aquellos hombres y mujeres que especialmente han querido vivir su consagración ya bautismal un poco más unida a ese amor, correspondiendo al amor de Dios, que con amor también responden a un llamado específico que se ha dado. En el día de ayer celebrábamos la fiesta de la Candelaria, fiesta que también conocemos como la presentación del Señor, que a ejemplo de Simeón, del anciano Simeón y de la profetisa Ana, que vivieron en el silencio, en la espera, la hora de Dios, es también este tiempo, esta espera y todo este trabajo misionero, la hora de Dios para la vida consagrada. Un saludo para todos aquellos consagrados y consagradas que hemos celebrado, que caminando juntos hacemos posible el anuncio del reino de Dios. Pero este camino nos señala ciertamente unos retos, unos desafíos concretos que cada carisma, cada fundador, cada fundadora ha escuchado la voz del Espíritu y de esa manera ha correspondido y es don, es riqueza para la iglesia con sus diferentes carismas en los diferentes campos apostólicos, allí donde la vida religiosa trata de entregarse, de dar lo mejor. En cada carisma nos presenta esos desafíos y esos retos. Pues para nuestra sección de Red Abierta, el padre Víctor Martínez, teólogo, religioso de la Compañía de Jesús, padre jesuita, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. Él ha acompañado el proceso de discernimiento en varias comunidades. Él en este momento, en esta sección, nos va a hablar de estos retos y desafíos que hoy tiene la vida religiosa. En Conexión Vital, Red Abierta. Hablar de los carismas en la iglesia es dar una mirada a la acción del Espíritu Santo en la humanidad. Los carismas son dones de Dios, pura gracia, regalo inmerecido que el Espíritu Santo comunica a todos los hombres, varones y mujeres. De parte nuestra, los carismas entonces son una respuesta libre, un trabajo, una tarea laboriosa que hemos de realizar constantemente. Hacer vida a los carismas que se nos han dado es tarea nuestra. Es así como preguntarnos por los desafíos que tienen los carismas hoy para la iglesia y para el mundo, es dar una mirada, en primer lugar, a la fidelidad y creatividad. Fidelidad a la esencia, a los fundamentos, a las fuentes. Fidelidad evangélica. Creatividad para responder a las coordenadas de espacio y tiempo, a la historia que nos ha correspondido vivir. Por ello, los carismas hoy tienen que responder a nuevas identidades, nuevos escenarios, nuevos sujetos emergentes. Los carismas tienen que responder a la diversidad de género, a la diversidad generacional, a la diversidad de valores, a la diversidad cultural. Los carismas
responden a esta nueva época. Nuevos carismas para una nueva época. Esto significa, necesitamos peregrinos de esperanza, artesanos de paz, hombres y mujeres gestores de reconciliación, portadores de una vida con sentido. Carismas que respondan a la sanación de la tierra, a la crisis del cambio climático, a la ecología integral. Carismas que den su voz crítica y profética en orden ético y moral, abogando por la dignidad y los derechos humanos. Carismas que respondan a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, a la biología sintética, a la manipulación genética. Hablar entonces de los desafíos que tienen los carismas hoy en el mundo y en la Iglesia nos lleva a dar una mirada que los carismas han de estar al servicio de la comunidad, al servicio de los otros, al cuidado de los demás, a la construcción entonces de comunidad. Un verdadero carisma nos coloca en salida, nos pone en camino, nos hace sensibles ante los más pobres, débiles, enfermos, marginados. Nos coloca siempre en descentrarnos, de tal manera que nos envía a la periferia. Finalmente, todo carisma hoy en la Iglesia hace frente a cualquier manifestación de autoritarismo, de clericalismo y de fundamentalismos. Nuevos carismas para esta nueva época. Agradecemos al Padre Víctor Martínez por señalarnos todos estos retos y desafíos que tienen los carismas, la vida consagrada hoy dentro de la Iglesia que camina en proceso de sinodalidad y de esperanza para que el Espíritu Santo siga renovando. Un reto que así quisiera señalar y quizás a veces nos preocupa, nos entra cierta preocupación y angustia, es el número de jóvenes que dan respuesta a una vida religiosa. Quizás hoy podremos decir, no, la vida religiosa no está llamando la atención, pero siento que el Espíritu Santo hace su trabajo y sigue tocando. Ya no son el número tan amplio, pero sigue existiendo en esa intimidad y en ese secreto el toque del Espíritu a muchos corazones. Y quiero decirle a ustedes, jóvenes, que cada uno de nosotros religiosos tiene hoy un desafío de comunicarles a ustedes ese testimonio de vida. Cada uno de nosotros tiene por narrar a ustedes una historia apasionada de este seguimiento. Y en este seguimiento y en esta consagración hay luces, hay sombras, pero también, sobre todo, hay renovación del espíritu y hay una elección. El Señor nos ha elegido y de esa manera como nos elige, Él permanece fiel. Y cada vez más va renovando en nosotros este sí. Cada uno de nosotros como religiosos, dentro del carisma específico de nuestras instituciones, tiene algo por contar, tiene una historia por narrar, porque toda esta historia de amor, de seguimiento, tantos años, 20, 25, 30, 35, 50, 60, hasta 70 años de vida consagrada, hay por contar. Entonces, cada religioso está llamado a ello. Nuestro siguiente invitado, Hermán Rodríguez, él es presidente de la Conferencia de Religiosos en Bogotá, nos tiene esta historia en nuestra siguiente sección, Tejiendo Historia. En Conexión Vital,
tejiendo historias. Me da mucho gusto saludarlos, saludarlas en nombre de la Conferencia de Religiosos de Colombia, como presidente de la Junta Directiva de esta organización de la Iglesia que acoge a todos los religiosos y religiosas de nuestro país. Quiero compartir con ustedes algunos de los que considero yo son los desafíos más importantes de los carismas hoy. Y primero que todo quisiera decir que los carismas son regalos que el Espíritu Santo da a la iglesia y a personas particulares en la iglesia para cuidar el cuerpo de Cristo vivo, que es la misma iglesia. Creo que los carismas a lo largo de la historia, desde la muerte y resurrección de Jesús y con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, han tenido una función y es ayudar al cuerpo del Señor a crecer, a cuidar ese cuerpo de manera que pueda sobrevivir, vivir adecuadamente en la historia. De manera pues que los carismas son regalos, regalos del Espíritu a personas particulares que comparten esos regalos con las comunidades que tienen cerca. De manera que los desafíos principales que ha tenido la iglesia y los desafíos que han tenido los carismas ha sido siempre atender las heridas del cuerpo de Cristo. Allí donde hay una herida en el cuerpo del Señor en nuestra historia, allí aparece un carisma. Entonces aparecen carismas que tienen que ver con el cuidado de los enfermos, aparecen carismas que tienen que ver con la celebración de la fe en la comunidad, aparecen carismas que tienen que ver con el cuidado de las personas que están en las cárceles, las personas que tienen que emigrar, las personas que tienen hambre, las personas que tienen distintos dolores y padecimientos, las personas que resulta necesario su enseñanza, la ignorancia, las dificultades de todos los tipos. La Madre Teresa de Calcuta recibió un regalo de Dios, un carisma, que fue para cuidar a las personas que estaban muriendo en Calcuta. Pero eso lo amplió de manera que fue creando una congregación y una propuesta, un regalo del Espíritu para la iglesia, un carisma que se encargó de acompañar a las personas en grave dificultad, como lo hacen hoy las misioneras de la Madre Teresa. Y así, entre nosotros, la Madre Laura, pues recibió el carisma de acompañar a las comunidades indígenas, a enseñar al ignorante, a darle educación al que la necesitaba, el consejo a las personas que iban encontrando por su camino. Y así hoy las hermanas de la Madre Laura pues prestan un servicio en la iglesia. Entonces, de manera general, digamos que uno tiene que entender que los carismas de las congregaciones religiosas han respondido siempre a una necesidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Cuando una comunidad religiosa pierde ese carisma o pierde esa dedicación a esa necesidad, a esa herida del cuerpo de Cristo, muchas veces se ve en peligro de desaparecer, porque ya no cumple esa función o ya no se necesita. De manera que yo diría que hoy en Colombia los desafíos de los carismas son responder a las heridas del cuerpo del Señor. Y tenemos muchas heridas en el cuerpo del Señor, la pobreza, que se manifiesta en el hambre, en la sed, en la falta de empleo, en la falta de oportunidades, en la falta de una salud adecuada, de una educación, de una vivienda, de un empleo. Hay muchas formas de pobrezas que tenemos que atender y allí tienen que aparecer los carismas como respuesta a esas necesidades de nuestras gentes, del mundo, no solamente de los que van a la parroquia, sino de las personas humanas que tienen necesidades y dolores y heridas.
Y eso es un desafío muy importante para nuestros carismas. Hoy yo quisiera destacar, además de estas necesidades y heridas de la pobreza, la, la gran herida de la gente que se ve obligada a migrar, a desplazarse, a cambiar de lugar, de vivienda, no solamente a nivel nacional, que también, sino también a nivel internacional. Esa es una gran herida del cuerpo de Cristo que debe atender el carisma de la iglesia, los carismas en la iglesia. Temas como que tienen que ver con el cuidado de la casa común, creo que van apareciendo con más fuerza cada vez y el Papa Francisco nos ha llamado la atención sobre ello. Temas de la convivencia humana, de la reconciliación. El Papa Francisco en Fratelli Tutti nos ha llamado la atención también sobre estas necesidades, la necesidad de la construcción de la paz entre nosotros. Pero esa paz tiene que irse construyendo desde un proceso de reconciliación con nosotros mismos, con nuestros hermanos, con las personas que tenemos cerca, con la creación, con Dios. Y la base de todo ese proceso, el principio que desenvuelve todos esos carismas, yo creo que es muy importante recordarlo, es el carisma que suscita el perdón en las personas. Eso es un desafío muy importante en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestro país. Por eso, tal vez como resumen, yo diría que el desafío más importante de los carismas es seguir respondiendo a las heridas del cuerpo de Cristo. Y las heridas más dolorosas que tiene el cuerpo del Señor hoy en nuestro país son las heridas de la guerra, las heridas de la violencia, las heridas de los desacuerdos entre personas cercanas que se alejan y que pierden la posibilidad de caminar juntos. Pidamos pues al Señor que al celebrar la fiesta de la vida religiosa el 2 de febrero, podamos resignificar, reencontrar, redescubrir cuáles son las heridas para las cuales nacieron los carismas que Dios nos ha regalado. La hermana Gloria Liliana Franco, ella es presidenta de la CLAR. También tiene una historia por narrar para contarnos desde esos desafíos y retos que hoy los carismas tienen dentro de la iglesia. Ella participó también a la Asamblea General de la Sinodalidad, del Sínodo de la Sinodalidad. Fue nuestra madre sinodal. Entonces, escuchémosla. Celebrar la vida consagrada es reconocer que Dios nos regala dones, que Dios nos regala carismas y que los carismas enriquecen el engranaje de la iglesia. Los desafíos que tenemos en la vivencia de los distintos carismas pues nos suponen primero que acojamos que todo es don de Dios, que todo es una posibilidad que Él nos regala para poder vivir esta vocación con mayor sentido y con ánimo renovado. Pero supone también que nos dispongamos a trabajar con otros, a vivir la complementariedad, el mayor servicio, a que las distintas vocaciones en la iglesia, los ministros ordenados, los laicos y la vida consagrada, se decidan a ensanchar esta mesa de la unidad eclesial, se decidan a unir fuerzas para poder servir más y para poder ser realmente misión en lo complejo del territorio colombiano. Vivir la diversidad de nuestros carismas también nos compromete a sumar para hacer posible el trabajo intercongregacional, para fortalecernos e ir a las fronteras donde está urgiendo pues el compromiso de la vida consagrada, sobre todo en esas regiones donde están los más pobres o donde la paz está siendo más vulnerada o donde se evidencia con más fuerza pues tantas injusticias que hay en nuestro mundo. Ojalá que celebrar este día pues nos renueve en este deseo que tenemos de vivir una vida consagrada con sentido, auténtica, en servicio, en misión. Que podamos dar gracias hoy a Dios por el carisma recibido, por el don de nuestra vocación y que esa acción de gracias nos comprometa a más amar y más servir. Feliz Día de la Vida Consagrada. Gracias por este testimonio de vida. Gracias por comunicarnos todos estos
retos y desafíos que va mostrando a los diferentes carismas en la iglesia. Y hoy nuestra iglesia vive un dinamismo, como nos lo dice el Papa Francisco, una iglesia que quiere caminar, que quiere participar en este proceso de la sinodalidad, todos juntos. Estamos llamados a compartir nuestra experiencia de fe, nuestra manera de responder a ese amor y a esa predilección de Dios por cada uno de nosotros. Somos sus miembros. Recordemos que el apóstol San Pablo a la comunidad de los Corintios decía que nosotros somos miembros del cuerpo místico de Jesucristo. Y cada miembro está inserto allí, desde su carisma, desde el carisma de la iglesia, a ejercer un trabajo, desde la oración, desde sus obras, desde el silencio. Esto nos dispone a que nosotros seamos una iglesia que acoge el testimonio de aquellos que viven la fe y también nos llama a ser comunicadores de esa experiencia de fe, acoger y compartir nuestra fe. Y de esta manera, pues seremos comunicadores y seremos una iglesia en salida que sale dichosa a resolver y a hacerle frente a los retos y a los desafíos que hoy la sociedad están planteando. Sobre todo los jóvenes. Los jóvenes hoy dirían, están apáticos a la fe. Yo siento que podríamos decir, ese es un reto muy importante, que conquistar nuevamente los jóvenes. Pues en nuestra siguiente sección, la hermana Wendy, hija de San Pablo, las hermanas Paulinas en Quito, desde allí ella está haciendo la pastoral vocacional, esta tarea ardua, desafiante, porque es comunicarle esta experiencia y comunicarle cómo desde nuestro carisma de las hermanas Paulinas podemos decirle sí al Señor. Pues ella en nuestra siguiente sección, un clip por la vida, en ese trabajo de pastoral vocacional con jóvenes, nos van a comunicar esta experiencia de fe. En Conexión Vital, un clic por la vida. Hola queridos amigos, yo soy la hermana Wendy Pinzón y pertenezco a la congregación de las hijas de San Pablo. Soy el hermano Kevin Alvado, postulante carmelita en Quito, Ecuador. Hola, mi nombre es Rocío, soy novicia Paulina. Hola, somos las hermanas de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento del Altar. Y en esta ocasión, en nuestra sección Clip por la Vida, venimos a contarte algunos desafíos que nosotros los jóvenes encontramos para vivir nuestro carisma y nuestra misión en la actualidad. Los desafíos hacen parte de nuestra vida y en la vida religiosa no es la excepción. Tenemos los diferentes desafíos para vivir y comunicar nuestra misión y nuestro carisma. Entre ellos yo puedo decir que estar en este mundo de las redes de la comunicación social, de estar actualizándonos en todo ese mundo moderno, debemos estar muy llenas realmente del Evangelio y de Dios, de su palabra, de su amor, de hacer esa experiencia real de Jesucristo vivo para poder comunicarlo y no dejarnos encantar por las diferentes cosas que el mundo nos puede ofrecer, sino que por el contrario, ser esa luz en medio de esas realidades del mundo. Saber discernir y escuchar los apelos del Espíritu, aquellas emociones, aquellos lugares también donde el Espíritu quiere que nosotras vayamos. También discernir esos lugares a los cuales debemos ir y cómo debemos iluminarlos, con qué medios, con qué instrumentos, de qué manera. Siento que ese es otro desafío para nuestra misión paulina. Los desafíos para vivir nuestro carisma son pasar del individualismo a la corresponsabilidad. La falta de hacer el silencio interior y exterior para escuchar y contemplar el amor. la cantidad de ofertas que nos da la sociedad hoy y nuestra autosuficiencia. El activismo,
hacer visible el amor de Dios en nuestro compromiso y entrega. Es en definitiva el desafío constante para mí, mirar mi historia y por ella escarbar hasta llegar al hondón del alma, donde habita el mismo Jesús. A pesar de mi historia, dejar resplandecer a ese castillo que es todo de cristal, habitado por un rey. Para esto he de ser amigo fuerte de Dios y he de decir constantemente en intimidad al Señor: con mi historia, vuestro soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Y hoy encuentro como mayor desafío de la misión la velocidad con que los medios van avanzando, la velocidad con la que la información va avanzando y cuánto nosotros necesitamos de mayor formación, de mayor empeño y sobre todo de mayor unión con el Espíritu Santo para llevar nuestra misión adelante. Dios te bendiga. Agradecemos el testimonio, el compartir de nuestra hermana Wendy en este clip por la vida. Y es eso, precisamente lo que el Espíritu suscita en los diferentes carismas dentro de la iglesia. Darle clip a la vida. Dejemos que la vida se manifieste desde nuestro actuar, desde nuestro obrar, con nuestro testimonio de vida. Que la iglesia siga creciendo a pesar de los pequeños silencios, de las pequeñas minorías, pero que nuestra iglesia es presencia actuante en el universo, en la humanidad. Es la esperanza que se renueva constantemente allí, porque es el Espíritu el que va suscitando que hombres y mujeres sean dóciles al llamado, a esa elección preferencial que Dios hace por nosotros. Lo grandioso de vivir los carismas es que Dios hace opción preferencial por nosotros, por cada uno. ¿Cómo nosotros respondemos a esa privilegión, a ese llamado? Pues siendo dóciles a su palabra. La hermana Nosaida, desde misionera de Cristo Amigo, de Jesús Obrero, Amico, una comunidad de misionera aquí en Medellín, ella en Chat con Dios nos va a hablar desde esa experiencia, cómo la palabra de Dios, desde el Evangelio de Lucas, inspira al fundador y que ellas, desde su obrar misionera, desde ese encuentro con Jesús Amigo, Obrero, ellas acogen y realizan su carisma en medio de una necesidad de la iglesia. Pues vamos a escuchar y estar atenta a esta experiencia que también la hermana nos quiere compartir. En Conexión Vital, Chat con Dios. Queridos amigos cristovidentes, soy la hermana Nosaida Alcántara, religiosa de la congregación Amistad Misionera en Cristo Obrero. Y en esta sesión de Chat con Dios vamos a acercarnos al pasaje bíblico de Lucas 4:18, un texto muy especial para mi congregación, pues en él tiene sus fundamentos nuestro carisma. Lucas 4:18 es un texto que nos habla y que nos muestra a Jesús hablando sobre su misión en la tierra. En su discurso Jesús dice literalmente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lucas nos presenta a Jesús como alguien a quien le importan los pobres, los cautivos, los que no tienen nada, los oprimidos. Él como buen Señor, buen
misericordioso, acoge a los ciegos y quiere brindarle un bienestar integral. Quiere anunciarle un año de gracia. Quiere decirle que hay alguien que lo puede escuchar, que hay alguien que lo puede salvar, que hay alguien que los ama y que hay alguien que va a entregar su vida por ellos. Jesús no es el maestro cualquiera, es un maestro con un corazón abierto, con un corazón acogedor, con un corazón en el que caben todos. No hay distinción de raza, de lengua, no hay distinción en él de proyectos de otra condición más que la condición de ser necesitado de su amor y su misericordia. Claro que este texto nos trae a nosotros y a mí, a mi congregación, muchos desafíos, algunos de los cuales quiero mencionar. Por ejemplo, ¿cómo seguir nosotras, las hermanas de Amico, de Amistad Misionera en Cristo Obrero, evangelizando, llevando la buena noticia, el mensaje de redención, de salvación, en los países en los que estamos, países en los que se hace difícil la proclamación del Evangelio, de la buena nueva? ¿Cómo seguir sirviendo allí a los que no tienen voz, a los que nadie los escucha, a los que sufren la política de descarte, la política que los sumerge más en la pobreza? Otro desafío, ¿cómo nosotras, mi congregación, yo misma, las hermanas religiosas de la iglesia, podemos acoger los cambios culturales, sociales, políticos, económicos y hasta vocacionales que nos presenta esa sociedad? ¿Cómo presentar nuestras comunidades, mi comunidad, como un espacio donde todo quepa, donde todos se sientan escuchados, donde todos se sientan acogidos, donde no hay un tú sino un nosotros, un verdadero hogar? Es importante para ti, hermano cristovidente, y para mí, que escuchemos a Cristo, que nos acerquemos cada vez más a este texto, porque Él nos cuestiona, Él nos ayudará a revisar cuál es, y con profundidad, cuál es nuestra misión, y como iglesia, como cristiano, como religiosa, aquí en la tierra. Queridos amigos cristovidentes, mi congregación, Amistad Misionera en Cristo Obrero, tiene como fundamento, como ya les dije al principio, ese texto bíblico de Lucas 4:18. Por eso nosotras buscamos desde un trabajo sencillo, cercano, humilde, la promoción integral de los social y económicamente débiles. Este carisma nace también desde la espiritualidad ignaciana que nos heredó nuestro padre fundador Pedro Martínez Cano. Y hacemos vida este carisma en 7 países, en un amplio abanico de servicio social que va desde la educación hasta la suplencia de los sacerdotes. Confío en sus oraciones, queridos amigos, para mí y para mi comunidad religiosa, que en este año es invitada nuevamente a través de su 7ª Asamblea General a releer este texto de Lucas 4:18 y actualizarlo en nuestro quehacer misionero. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Agradecemos a la hermana Nosaida Alcántara de Amistad Misionera en Cristo Obrero por este compartir de la palabra, por este chat con Dios. Amigos cristovidentes, los desafíos, los retos siempre nos lanzan hacia adelante. No nos estancan, no nos paralizan, no nos puede dar miedo, sino que todos estos retos y todos estos desafíos que hoy los carismas en la iglesia tienen es para decirle que el Espíritu Santo sigue su obrar y que en la docilidad de ese Espíritu hay hombres y mujeres que están atentos a recibir ese llamado y a decirle sí al Señor, vale la pena. Pues oremos para que en la iglesia siga suscitando hombres y mujeres que se consagren a Dios a través de los consejos evangélicos y vivan este espíritu de los carismas y aporten a la iglesia, esta iglesia que camina en sinodalidad, en participación, comunión, y que de esta manera
el reino de Dios se siga anunciando día tras día, porque el que nos ha amado, primero nos sigue enviando a nosotros como bautizados. Que la gracia, que la paz de nuestro Señor Jesucristo nos sigan acompañando. Y nos vemos en nuestro siguiente programa de Conexión Vital con Paulinas. Paulinas presentó Conexión Vital.